bienvenidos a todos a Consalud TV. Hoy tenemos en nuestro plató al viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud de Castilla y León, Jesús García Cruces. Bienvenido, viceconsejero. Muchas gracias, muy amable, encantado de estar aquí con todos ustedes. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y para empezar quería precisamente hablar de la viceconsejería, que nace este año, y quería saber un poco cómo se siente o qué significa para usted liderar esta apuesta tan importante de la Consejería de Sanidad. Bueno, yo creo que realmente ha sido un hito. Es la primera vez que en la estructura de la Consejería de Sanidad, en los últimos 20 años, desde la transferencia de la asistencia sanitaria del antiguo INSALUD a la Junta de Castilla y León, es la primera vez que en la estructura de la Consejería existe la figura del viceconsejero. Yo creo que es una apuesta real por parte del consejero y del presidente, y es la primera vez, por supuesto, y para mí pues, es un reto importante, sobre todo dando por hecho que es un reconocimiento en gran medida implícito y explícito a el papel de la figura del gerente regional de salud, o sea, como máximo responsable de la estructura del servicio de salud de Castilla y León, del servicio público de SACIL. Y, insisto, es un privilegio, por supuesto, y yo agradezco profundamente a quienes han sido los responsables de darme esta oportunidad. Y, por supuesto, yo creo que en el fondo es el reconocimiento implícito a toda la Gerencia Regional de Salud, cosa que yo entiendo que es muy beneficiosa, no ya para quien tiene ese privilegio, repito, sino para toda la organización del Servicio Público de Salud de SACIL. ¿Por qué supone esta viceconsejería para la sanidad de Castilla y León? Pues quizás yo creo que es esa visión, puesto que la viceconsejería abarca a la asistencia sanitaria en estricto senso, junto con la planificación y los resultados en salud. Yo entiendo que es muy importante ver esa aproximación global a la gestión del día a día, en cuanto a la parte asistencial, que siempre es la más difícil, la más dura, y por otro lado la planificación y la evaluación de lo que estamos alcanzando y las metas que estamos consiguiendo con esa asistencia que a veces nos cuesta tanto y es tan difícil de articular y gestionar en función de los resultados y de los beneficios sobre la población, en términos de años de vida ajustados por calidad de vida, etcétera, etcétera. Yo creo que es una perspectiva muy interesante, sin duda. Y precisamente centrándonos ahora en la asistencia, quería hablar de la atención primaria, que es uno de los niveles asistenciales que más afectados se han visto por la pandemia. ¿De qué manera están trabajando para reforzarlo? Bueno, reforzar la atención primaria ahora mismo en la situación que vivimos pues es probablemente el gran objetivo y el gran reto de todos los servicios públicos de salud de las 17 comunidades autónomas, porque en este momento, ya antes del coronavirus, pues sobre todo después de la era coronavirus, digámoslo así, porque no seguimos en pandemia, pero las consecuencias que ha traído para la atención primaria han sido, a la vista de todo, bastante complejas y difíciles. Sobre todo viene dado por probablemente un modelo de atención primaria que ya está un poco agotado, y por otro lado eso se ha unido en la escasez, el déficit de médicos de atención primaria. Sobre todo en la realidad de Castilla y León todavía es quizá más acuciante. ¿Por qué? Porque Castilla y León es la comunidad autónoma que mejor atención primaria tiene de todo el territorio nacional, ya que tiene el mejor porcentaje de número de pacientes asignados por médico de familia. Nuestra media está en torno a 900 tarjetas sanitarias por médico de familia, cuando la media nacional alcanza casi los 1.300, ¿no? Entonces, claro, el gran esfuerzo que se ha hecho durante las últimas décadas en este sentido por parte de los gobiernos regionales es fehaciente y está ahí. O sea, tenemos zonas zonas rurales dispersas donde un médico atiende entre 100 y 200 tarjetas sanitarias, lo cual eso es un esfuerzo muy importante. Eso se ha conseguido con muchos años de sacrificio y inversión, sobre todo, y disponibilidad del recurso humano, de disponibilidad de efectivos. Claro, eso es lo que antes se ve afectado ante la baja disponibilidad de médicos de familia, como decía antes, porque bueno, algo hay que corregir cuando la medicina de familia no está siendo especialmente atractiva en el medio urbano y en el medio rural, y cuando vemos que generaciones de médicos ya se están empezando a jubilar, como decía nuestro consejero.
tenemos aún así la suerte de que muchos médicos de familia, sobre todo en zonas rurales, prolongan su permanencia en activo hasta los 70 años. Pero no podemos evitar que en los próximos 5 años se jubile alrededor del 30% de la plantilla de médicos de familia. Con lo cual hay que ser muy incisivo y sobre todo nos interesan las soluciones a corto plazo. Y las soluciones a corto plazo pues pasan por reorganizar la atención primaria, reorganizar la distribución de cupos e impulsar el atractivo de la atención primaria para los jóvenes médicos y médicas, ¿no? que vayan y que den su paso por hacer atractivo no solo el mundo, la medicina familiar en general, sino con especial énfasis, puesto que nuestra comunidad autónoma así nos lo exige, en el ámbito rural. Y yo creo que eso es ahora mismo pues, nuestro gran reto. Y hemos puesto sobre la mesa una serie de iniciativas. Los 6 puntos que mandamos en el manifiesto al Ministerio de Sanidad, ahí están. Nosotros seguimos pensando que queda mucho por hacer con el sistema MIR, aparte del MIR extraordinario de medicina familia. Somos conscientes también de que no pueden quedar plazas vacantes de médico de familia por adjudicar. Creemos fielmente que el MIR tiene que ser más que un sistema de selección, de aprobar o suspender, que sea un sistema de clasificación, estrictamente, para que no haya plazas vacantes. Y, por supuesto, por nuestra parte, estamos haciendo un esfuerzo ímprobo para acreditar más plazas de formación de médico de familia. Y, por supuesto, el Ministerio de Sanidad, en este caso, tiene un papel esencial para poder ejecutar estas acciones. Y yo creo que sobre la base del consenso pues esperemos que pronto esto vaya siendo una realidad y no sea declaraciones de intenciones, por supuesto. Precisamente le quería preguntar un poco cómo valora la respuesta hasta ahora del Ministerio de Sanidad con toda esta urgencia que se tiene alrededor de la atención primaria. Pues yo creo que todavía no es una respuesta, sobre todo ni muy contundente ni muy realista ante la situación que vivimos, ¿no? Yo creo que el gran problema, que es un problema de Estado, como ya se ha dicho, que es la escasez de efectivos en determinadas especialidades, con especial énfasis en la atención primaria, no está teniendo esa respuesta, esa inmediatez que nosotros exigimos, que somos quienes quienes tenemos la responsabilidad de suministrar, de aportar y de favorecer esa asistencia día a día en el ámbito de la atención primaria. Yo creo que la reacción del Ministerio debería ser quizá más enérgica y sobre todo más contundente. Yo entiendo que debería haber pronto un consejo interterritorial monográfico dedicado a la falta de efectivos médicos en determinadas especialidades dentro del Sistema Nacional de Salud que nos afectan a todas las comunidades autónomas. E insisto, en nuestro caso en Castilla y León tenemos hospitales con problemas en determinados servicios, además de los problemas que nos genera ya la falta de efectivos en atención primaria. Y la posibilidad que tengamos de garantizar esas 900 tarjetas sanitarias por paciente en atención primaria, pues eso queremos seguir luchando por mantener ese ratio, por supuesto. Otro reto importante es el de la dispersión geográfica. Ha hablado un poco de los entornos rurales. ¿Qué suponen los sanitarios rurales para una sanidad como la de Castilla y León? Desde pues, los médicos, enfermeros, farmacéuticos. El mundo rural es la esencia de nuestra comunidad autónoma. Yo, sin espacio, sin mundo, sin vida rural, no existe Castilla y León. Yo creo que eso es inconcebible, ¿no? Tenemos un patrimonio maravilloso, pero tenemos una naturaleza y un medio rural que es un atractivo turístico de primera magnitud. El problema que tenemos es que en el mundo rural a las personas que deciden permanecer tenemos que suministrarles unos servicios públicos de calidad. Y el servicio sanitario probablemente, si me remito a las encuestas, sea el más importante. Entonces, queremos que el médico rural, la enfermera que trabaja en el equipo de atención primaria, pues tengan una presencia más continua y sobre todo más eficaz en el mundo rural, porque no olvidemos, como bien ha dicho, que el papel del farmacéutico también es muy importante. En Castilla y León tenemos algo más de 3.600 consultorios rurales, en los cuales el 55%, nada más y nada menos, que de todos esos, el 55% tienen menos de 50 tarjetas sanitarias, prefiero decir personas asignadas. O sea, eso es una dispersión inaudita en el ámbito nacional. Y por otro lado tenemos
1.600 farmacias en el ámbito rural, que son el 30% de todas las que hay en España, ¿no? Entonces, claro, la oficina de farmacia creemos que también puede tener un papel muy interesante, un papel muy dinamizador y un papel que puede ayudar mucho en el día a día a la gestión junto con el médico y con la enfermera, por supuesto, que va a ser probablemente la pieza angular en esto. Insisto, el farmacéutico, sobre todo en las zonas rurales, va a ejercer, estamos convencidos, un papel muy interesante en todo lo que es el seguimiento de los tratamientos de pacientes crónicos. O sea, no olvidemos que tenemos un porcentaje muy elevado de cronicidad en Castilla y León por el envejecimiento de la población y que esa cronicidad conlleva una polimedicación bastante, sobre todo significativa, con lo cual el papel del farmacéutico en educación sanitaria, colaboración con el resto del equipo de atención primaria, el seguimiento, la adherencia a los tratamientos, yo creo que va a ser, porque muchas veces el ciudadano en las zonas rurales tiene quizá un acceso más inmediato a su farmacéutico y que incluso a su médico o a su enfermera. Yo creo que tenemos que aprovechar esas sinergias en beneficio de que la persona que vive en el mundo rural se sienta siempre amparada y se sienta siempre protegida y respaldada por un equipo sanitario que de verdad vela por su salud. Y otro aspecto importante también dentro de la sanidad es la tecnología sanitaria y la digitalización, algo que si en algo ha sido positiva la pandemia ha sido precisamente en esto, ¿no? Que ha ayudado un poco a avanzar muchísimo más rápido. ¿En qué proyectos están trabajando desde Castilla y León? La pandemia yo creo que sí que ha establecido un antes y un después en la parte de la salud digital o de las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la asistencia sanitaria. Ha puesto ese matiz importantísimo que era en la interacción entre el proveedor, entre quien provee el servicio y quien lo recibe, de que en este caso el que recibe, en este caso el ciudadano, gracias al punch, digamos, del coronavirus, pues ha sido cada vez más proactivo a la hora de conectar con el sistema público de salud. Nosotros, eso a través de SACIL Conecta, para que el paciente tuviera información en tiempo real y muy precisa sobre el control del virus, las pruebas analíticas y luego, por supuesto, el control de su medicación, que llevase en teléfono móvil, pudiese llevar siempre a mano no solo informes clínicos de cuando ha tenido una asistencia sanitaria, sino también de su hoja de medicación y de sus pruebas de todo tipo. Yo creo que eso nos ha dado esa vertiente de la interacción del ciudadano. Ahora el ciudadano ya nos va a exigir más, porque el ciudadano se ha dado cuenta que se puede interaccionar de una manera bastante cómoda y bastante eficaz con el sistema sanitario, con lo cual ahora nosotros tenemos que empezar a darle más servicios al ciudadano. Yo creo que en ese sentido queremos impulsar las herramientas de uso interno, digamos, como por fin converger hacia una historia clínica única, y yo creo que el consejero ya lo ha dicho y quiere que sea uno de sus grandes proyectos estrella, converger hacia una única herramienta que facilite al profesional, a cualquier profesional que acceda para prestar una atención sanitaria, una herramienta que le permita tomar una decisión de una manera más correcta y sobre todo más eficaz y más rápida en el tiempo, ¿no? Y por otro lado, pues Castilla y León, pues las circunstancias geográficas, pues es evidente que necesitamos seguir perfeccionando nuestros sistemas de teleasistencia, telepresencia, o con proyectos como los que ya son conocidos, que hemos empezado ya de una manera incipiente con la telepresencia para fomentar las consultas a distancia con especialistas, luego médicos de primaria con especialistas entre sí, incluso implicando los servicios de urgencias, porque bueno, la dispersión geográfica en Castilla y León pues, nos lleva a que optimicemos mucho lo que es que el paciente se mueva y el paciente acuda al servicio de salud. Si el servicio de salud puede dirigirse al paciente utilizando estas tecnologías, no solo es un ahorro estrictamente económico, sino que es una circunstancia que para el paciente cobra una especial relevancia cuando en las zonas rurales la población está envejecida y no siempre tiene medios de transporte, por mucho esfuerzo que estamos haciendo con el transporte colectivo y con el transporte a la demanda desde otros ámbitos del Gobierno de la Junta de Castilla y León, no deja de ser para muchas personas un problema, y con lo cual
para nosotros los desplazamientos innecesarios, porque se puede dar una buena asistencia sanitaria a través, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. Yo creo que es un reto que siempre vamos a tener ahí y que nos obliga a una mejora continua. En este momento estamos muy embarcados en todos los aspectos de telepresencia, con consultas interactivas, y yo espero que estos proyectos se vayan generalizando, los podamos evaluar bien, porque yo no creo en los proyectos que nunca se evalúan, y eso pues sea todo en beneficio de los ciudadanos de Castilla y León. Y quedándonos precisamente con los pacientes, recientemente presentaban el Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026. ¿Cuáles diría que son esas novedades o mejoras dentro del plan? Bueno, yo creo que es un plan ambicioso, pero sobre todo es un plan muy conciso, muy nítido y muy realista. Yo por eso quiero felicitar a la Dirección General de Calidad e Infraestructuras que ha impulsado este plan, en consonancia con lo que nuestro consejero anunció en el programa de gobierno, que de alguna forma traslada la calidad y la gestión de la calidad a la vida real, ¿no? Huye de la calidad como ente quizás un poco filosófico, entre comillas, y bajo el lema transformando para generar valor, nos está diciendo que nos centremos en lo que de verdad genera valor, en el sentido de el resultado de salud que produce, porque todos los médicos somos conscientes de que hay muchas actuaciones en el ámbito de la medicina, en el ámbito sanitario, que no aportan apenas valor, que las hacemos porque es una inercia que traemos desde que nos enseñan cuando somos médicos residentes y cuando estamos en nuestra fase de aprendizaje, y que nunca se abandonan y parece que se dan por hecho que son buenas, y se ha demostrado con el tiempo que no son tanto, ¿no? Con lo cual ese ejercicio de seleccionar bien lo que le ofrecemos al paciente, yo creo que es muy importante, y quizás sea la pieza angular de este nuevo plan de calidad, que por supuesto se mueve en torno a una serie de ejes, como mejorar la gestión, mejorar la utilización de recursos, crear cultura de seguridad del paciente. Yo creo que la seguridad del paciente es un aspecto que se ha ido trabajando mucho en los últimos años a nivel nacional, y Castilla y León no vamos a estar al margen de esa corriente, porque yo creo que la gestión de la calidad pasa por crear esa cultura de seguridad del paciente en todos los ámbitos, no solo dentro del aspecto estrictamente sanitario, sino fuera. Y luego, por supuesto, que todo esto se impregne dentro del profesional que está día a día tratando a los pacientes, que la calidad y todos los conceptos de calidad y de mejora continua de la calidad no sean conceptos un poco lejanos, un poco abstractos para el profesional que está día a día con el paciente, ya sea en atención primaria o en estos hospitales. Yo creo que eso es la gran virtud de este plan, que, como decía al principio, es muy realista y muy conciso. Y yo, pues, la verdad es que en lo que mi responsabilidad supone, pues creo que me siento muy orgulloso, y creo que ha sido un plan que estoy convencido que va a dar sus frutos. Pues nos quedamos, viceconsejero, con todos esos proyectos y retos, y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, a vuestra entera disposición.